Lo llaman desgarramiento, separación y definición. Desde la antigua Grecia hasta Muscle Beach se ha practicado durante miles de años. A continuación, en Maravillas Modernas, físico-culturistas. Maravillas Modernas. Las personas han comprendido el valor que ha tenido la actividad física durante siglos. Sin embargo, siempre ha existido cierta clase de personas que van más allá del ejercicio. Estas comparten un objetivo para glorificar sus cuerpos: colocarse entre los seres humanos más poderosos del planeta y lograr una increíble masa muscular. The building muscle really symbolizes strength and power and self-esteem within yourself. I mean, it goes way back thousands of years ago, the time of the caveman with the spear and the woman. He went out to kill the dinosaurs and the animal to come home and bring the meat to his wife. The guy who's weak could not kill for his wife, and that's part of the nature of man. Actualmente, las mujeres no tienen que depender de los músculos de sus hombres para sobrevivir, ya que ellas poseen suficiente musculatura. El físico-culturismo y el levantamiento de pesas femenino han sido considerados deportes de competencia desde la década de los 70. Hombres y mujeres han estado en busca de un cuerpo musculoso desde la antigua Grecia. The Greeks, of course, were very interested in the body as a performing vehicle, as a way to be successful in sports and battle. They lifted what we would call dumbbells. They called them halteres. They were sometimes made of lead or stone or wood, but they were like dumbbells. And they did many exercises that are strikingly modern, really. Esta forma temprana de entrenamiento con pesas formaba parte de la filosofía griega que reza: mens sana, in corpore sano. Mente sana en cuerpo sano. Las antiguas Olimpiadas datan del año 747 a.C. aproximadamente. Estos juegos fueron la más fiel representación de esa filosofía. Un competidor olímpico en particular llegó a simbolizar la fuerza como ningún otro. Su nombre era Milón. Este participante se convirtió en un luchador invicto durante el siglo V a.C. Sus demostraciones de fuerza incluyen victorias en 6 competencias olímpicas que más tarde se convertirían en legendarias. He has come to be known as the father of progressive resistance exercise. In other words, heavier and heavier exercise. And that's because he had the idea that he could make himself stronger by picking up a small calf and then every few days picking it up again across his shoulders and back and walking a distance with it. And as the calf got heavier and became a full-grown animal, he reasoned correctly, by the way, that this would make him stronger and a better athlete. Sin embargo, las mujeres de la antigua Grecia raramente fueron testigos de la fuerza extraordinaria de Milón. Incluso se les tenía prohibido presenciar las Olimpiadas y los Juegos eran considerados estrictamente como rituales masculinos para honrar a los dioses. Por eso decidieron crear sus propios juegos. Throughout history, women have always found a way to play sports, even when they were told they couldn't. For example, when they weren't allowed to participate in the Olympics, they had the games called the Heraean Games in honor of the goddess Hera. And these were foot races that they had. Aunque las mujeres griegas se ejercitaban y competían entre ellas mismas, existe poca evidencia de que hayan participado en ningún tipo de entrenamiento con pesas, mucho menos utilizando los tipos de métodos que se usan en sitios como World Gym o Muscle Beach en Los Ángeles. No obstante, existe evidencia de que las mujeres quizá iniciaron tal entrenamiento durante alguna época del siglo IV después de Cristo. There's a famous mosaic outside of Sicily at an old Roman villa, and it's called the Bikini Mosaic because it shows women in sort of bikini costumes, and they're holding in their hands very small dumbbells. Además de explicar las prácticas de la actividad física, la antigua Grecia y el arte romano sirvieron para impulsar el entrenamiento con pesas y la búsqueda del cuerpo ideal a través del mundo moderno. Sin embargo,
tomaría casi 1500 años para que ocurriera. When you trace those ideals up through, most of the Middle Ages and the Renaissance, when some of the earliest books that we now refer to as exercise books were being written, the motivation for exercise there is primarily health. And the idea of creating an ideal body doesn't really come back into Western culture until about the middle of the 18th century. A mediados de 1700, un periodo de gran renacimiento acaparó la atención de todo el mundo occidental. Sucedió cuando dos ingleses coleccionistas de arte viajaron hasta Grecia para admirar las extraordinarias estatuas de mármol que representaban hombres atléticos y hermosas mujeres griegas. Cuando regresaron a Inglaterra, publicaron imágenes de estas estatuas. El público respondió con exclamaciones de asombro. Quería parecerse a los griegos. People in England and Germany apparently did not realize that this kind of statuary existed in Greece. And it was certainly for the English-speaking world the first time that people began to think about why their body didn't measure up to these ideals. Lograr estos objetivos estimuló la búsqueda de la musculatura por toda Europa y América. En pocos años, libraría a las mujeres del sufrimiento del corsé y convertiría a los hombres fuertes del circo en una fuente abundante de entrenamiento. Inventada en 1870, la bicicleta se comercializó para las mujeres con el objeto de fortalecer los músculos uterinos y aliviar el agotamiento causado por el parto. Físico-culturistas regresará en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. A finales del siglo XIX, la fascinación del público con los magníficos cuerpos representados en las estatuas griegas tuvieron un efecto dramático en la manera como las personas juzgaban su propio cuerpo. You begin to see more and more of these classical images. And then you begin to see people measuring the statues, comparing measurements from the statues to see how close they were to the ideal. Tales medidas corporales se convirtieron en un factor determinante en la actividad física. Your bicep was supposed to be as big as your neck. Neck, bicep, calves are supposed to be the same size. So if your arms were 12 inches but your neck was 14, then you needed to work on your arm. La obsesión por lograr un físico ideal conllevó a programas sociales en los cuales se pesaba y se medía a los infantes para determinar si se estaban desarrollando normalmente. Las balanzas de las carretas repartidoras de hielo fueron utilizadas para estos propósitos, ya que las balanzas de uso doméstico todavía no eran comunes. Las estatuas de las mujeres griegas contribuyeron a otro cambio social, la eliminación del corsé. Las figuras con cinturas de avispa ya no se consideraban ideales o naturales. La figura llena y natural de la Venus de Milo se transformó en el nuevo estándar. Los artículos de salud de la revista Woman ayudaron a la completa erradicación del corsé mediante las ilustraciones gráficas de sus efectos negativos. The average women's magazine, who typically before that did not address issues of fitness and exercising and wellness, is now addressing that. And that really reflects a cultural shift. Mientras que mujeres y hombres soñaban con los cuerpos griegos, existía un sitio en donde podían apreciarse en su máxima gloria. Los hombres forzudos del circo. Mucho antes de la aparición de la televisión y las producciones fílmicas, el circo era considerado una de las formas más populares y excitantes de entretenimiento. Una de las atracciones favoritas consistía en los hombres y mujeres forzudos. Se pensaba que se convertían en versiones vivas de las estatuas griegas. Sus demostraciones de fuerza eran realmente extraordinarias. That's a period of time in which many people still made their living with their back, with their hands, with the strength of their bodies. People understood strength a lot more than they do now. And so strength was a more honored tradition then. Uno de los hombres forzudos más famosos era el colosal canadiense Louis Schroeder, quien medía 1,75 m y pesaba 143 kilos. Parecía
decía que ningún desafío era lo suficientemente grande y ningún elefante lo suficientemente enorme para los músculos macizos de Stier. Muchos de estos hombres forzudos provenían de Europa Oriental, donde existió un campo de entrenamiento de resistencia denominado gimnasia alemana. Este campamento había sido muy popular durante un siglo aproximadamente. Era similar a los gimnasios modernos, ya que utilizaron equipos como las barras y anillas. Posteriormente realizaron levantamiento de pesas utilizando sus propios cuerpos como pesas. Hombres forzudos, como el inmigrante polaco Otto Arko, asombraron al público con la coordinación acrobática e increíble control muscular. Simon Breitbart llevó su acto a un nivel más elevado. Él se acostaba sobre una cama de clavos y sobre su cuerpo se colocaba un carrusel con 6 adultos. It made a very, very good show, even though it turned out to be ultimately the cause of his death. He died, unfortunately, very young after developing an infection through one of his stunts, and which was not treated properly. Ladies and gentlemen, I'm H.E. Mann, He-Man. El destino del hombre forzudo de Tennessee, H.E. Mann, no fue tan trágico como el de Breitbart. No obstante, su acto era mucho más penoso. Copiándose del famoso luchador olímpico griego Milon, este hombre levantaba a su ternero Buki y se lo colocaba sobre sus hombros. One day, as he was lifting Bucky, the crowd was all around clapping. They began to clap more loudly and laugh and shout, and he didn't know what happened until he put Bucky down and noticed that Bucky had completely evacuated his bowels all over the area where this was being done. And of course, this embarrassed him, and he didn't see himself as a comedian, but as a legitimate strongman. And so he tried it subsequent times, and apparently Bucky had thought this was part of the show, and so this spelled the end for the short but fascinating career of H.E. Mann. Las maravillosas demostraciones de fuerza no estaban limitadas solamente a los hombres. A principios de 1900, la principal atracción del circo Barnum y Bailey era una mujer forzuda conocida como la mujer Hércules. Su nombre era Katy Sanguino, quien medía 1,89 m y pesaba más de 99 kilos. Una de sus proezas consistía en realizar la maniobra de manos utilizando a su esposo Max, quien pesaba 67 kilos. Este acto consistía en hacer maniobras con Max en el aire como si fuera un rifle. La talla y fuerza extraordinaria de Sanguino nunca fueron consideradas como algo anormal. De hecho, esta mujer se convirtió en un símbolo femenino. There was a New York reporter who wrote in Harper's Weekly about her in 1911. I talked about her as being the strongest and most beautiful woman in the world, which is the standard line you always hear about her. But then went on and talked about how he saw her also as the new woman, that she was going to end up being, he thought, the Queen of America. Años más tarde, Sanguino se retiró del circo y mantuvo para siempre su incomparable fortaleza. De todos los hombres y mujeres forzudos, quien gozó de la mayor fama y fortuna fue Eugene Sandow. Sandow, of course, became a household name, as famous in his day as Schwarzenegger is today. Antes de lograr gran éxito en Estados Unidos, Sandow trabajó como hombre forzudo en muchas partes de Europa. A finales de 1880, fue entrenado por el profesor Attila. Attila se llamaba realmente Stuart Locker. Era un hombre fuerte, conocido y además entrenador personal de la familia real de Inglaterra. Él le enseñó a Sandow que la utilización de una pose apropiada resultaría en una exhibición dramática de los músculos. Sandow llegó a Estados Unidos en 1890. Allí fue contratado por una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento, Flo Ziegfeld. It took Ziegfeld's understanding of the medium of personal performance in a vaudeville-type setting. It took his promotional genius to be able to send Sandow into the stratosphere as a performer. Together they made a formidable team, and each made the other a great deal of money. Ziegfeld contrató a Sandow para que se presentara en la Feria Mundial de Chicago en 1893. La experiencia fue uno de los momentos más gloriosos en la vida de Sandow. La
Las instalaciones de la feria a orillas del lago Michigan fueron llamadas White City. Esta feria era la personificación del renacimiento griego. They recreated Greece. And so the whole thing was this enormous city out of white plaster of Paris. Every building was done in Greek architectural style. There were columns and there were statues everywhere, many of them nude. And there was nobody else at the fair who looked like that except Sandow. Sandow se cubrió completamente con un polvo blanco para parecerse mucho más a las idílicas estatuas griegas. Realizó sus presentaciones dentro de una cabina de exhibición especialmente diseñada con un fondo de terciopelo negro y una luz en la parte superior para realzar con efectividad la definición de sus músculos. Sandow se convirtió en la atracción de la feria y su fama perduró a lo largo de los primeros 25 años del siglo XX. Sus músculos le hicieron ganar una gran fortuna. Comercializó numerosos cursos y equipos como, por ejemplo, el resorte de resistencia de Sandow. También permitió que se utilizara su nombre para vender otros productos, desde cacao hasta cigarros. Más tarde, el nombre de Sandow se asociaría con una de las más grandes ironías de la historia del entrenamiento de pesas: el mito de que el levantamiento de pesas no era saludable. En 1829, el norteamericano James Kioso construyó el primer equipo de pesas para uso doméstico conocido como el multifuerza. Físico-culturista se regresará en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Inspirado por las hazañas legendarias de los hombres y mujeres forzudos del circo, el entrenamiento de pesas comenzó a florecer a principios de 1900. Pesas de forma redondeada y agarraderas como asas de teteras, que pesaban aproximadamente 22 kilos, se utilizaron para demostrar fuerza y destreza. Las pesas profesionales fueron manufacturadas utilizando madera y hierro. Usualmente, el peso se determinaba por la cantidad de arena y perdigones colocados en el interior. Cuando las personas no podían comprar las pesas manufacturadas o no tenían acceso a ellas, construían sus propias pesas. Esta pesa de barra de 70 años está hecha con un tubo de acero y envases de madera. Los equipos de entrenamiento estaban equipados con poleas para levantar las pesas cuidadosamente y permitir la ejecución de una variedad de ejercicios. Estos equipos, similares a los más avanzados que se utilizan hoy en día, han sido comercializados por compañías como Sports. Physical Culture fue una de las revistas más populares durante el comienzo del siglo XX. Su extravagante editor, Birmer McFadden, estaba obsesionado con la idea de lograr los estándares griegos usualmente ilustrados en el arte de las portadas. En 1928, McFadden celebró su 60º cumpleaños, sirviendo como modelo para crear su propia estatua griega. El evento también marcó el 25º aniversario de la gran contribución de McFadden a la búsqueda de la musculatura. Sus competencias de físico fueron las precursoras de las competencias actuales de físico-culturismo. In 1903, in Madison Square Garden, McFadden sponsored a giant physical culture exhibition. And as part of that exhibition, he held a men's and women's physique competition. Los participantes, quienes eran ejemplares perfectos de la buena salud, eran juzgados por escultores, artistas y profesores de educación física. Llevando sandalias de estilo griego y vistiendo un traje de baño de piel de tigre, Al Trullo ganó la competencia masculina. Amanuker fue coronada como la mujer mejor desarrollada físicamente. Pero de todas las competencias físicas de McFadden, ninguna tuvo un efecto más duradero en el campo de la actividad física como la competencia del hombre perfecto, celebrada en 1921. Este evento marcó la primera victoria del atractivo italiano Angelo Ciciliano, un espécimen casi perfecto. Ciciliano continuó obteniendo victorias durante las subsiguientes competencias de McFadden. Él logró alcanzar un futuro brillante y lucrativo que lo hizo ganar millones de dólares antes de su muerte en 1972. Ciciliano también ayudaría a perpetuar uno de los mitos más grandes de la historia de la actividad física: atrofia muscular.
Durante los primeros 60 años del siglo XX, un concepto erróneo muy divulgado impediría que un gran número de personas realizaran entrenamiento con pesas. Se decía que el levantamiento de pesas producía atrofia muscular, una enfermedad que restaba velocidad, disminuía la flexibilidad y posiblemente producía inflamación del corazón. And people said to me when I was very young, to son, your growth, you shouldn't do this and do that. I'm 6'5", I weigh 275 pounds. And I was very flexible when I was young, and I'm more flexible today because of weight training. It was all a myth. Esta noción de atrofia muscular fue publicada en un libro de gran divulgación y de mucha influencia en 1870. Este hacía referencia a los métodos utilizados para lograr ser un individuo fuerte y mantenerse así. El autor William Blakey recomendaba la ejecución de ejercicios moderados y la calistenia en lugar del levantamiento de pesas. If you pulled heavy loads like a draft horse would, that it would make you ponderous and slow like a draft horse. This is a very compelling argument in the period of time when people knew the difference between big, heavy, lumbering draft horses and a quick, agile, saddle horse or carriage horse. Sin embargo, Blakey estaba completamente equivocado. Muchos empresarios que se percataron de los numerosos beneficios tenían un interés financiero en perpetuar el mito. Ellos no recomendaban el uso de pesas, sino que aconsejaban reemplazarlo con técnicas menos efectivas para crear un cuerpo más saludable y fuerte. La clave de la motivación era la falta de ganancias en la producción y transporte de equipos completos de pesas. En vez de esto, hicieron advertencias acerca del peligro de la atrofia muscular y vendieron manuales pequeños de ejercicios moderados. You had people whose venality, whose greed, whose wish to make a dollar gave them the notion that they could lie about what built them up. And even though they had become big and strong through lifting, they could sell another way of training that didn't involve lifting. Uno de estos empresarios fue el famoso hombre forzudo Eugene Sandow, quien comercializó y vendió miles de las llamadas mancuernas. Pequeños instrumentos manuales hechos de madera y resortes de metal. Estos aparatos servían para ejercitar los músculos del antebrazo y las manos. Sin embargo, las instrucciones del manual de Sandow mostraban a las personas utilizando estos aparatos como ejercicios de levantamiento de pesas. Las implicaciones consistían en que éstas producían una fuerza y musculatura parecida a la de Sandow. Según Terry Todd, profesor de kinesiterapia y campeón de levantamiento de pesas de Estados Unidos en 1964 y 65, tal implicación era completamente falsa. That is one of the things about his career that, in my eyes, tarnishes him because he didn't need the money, but he saw a chance to make money, and I think he made it in a dishonest way. And he did a great disservice, probably much more than he realized, to the whole idea of using weight training in athletics. Durante la década de los 30 fue la nueva figura fornida de Estados Unidos, Angelo Ciciliano, quien convertiría el mito de la atrofia muscular en fama y fortuna. Ciciliano se asoció con el director ejecutivo de publicidad neoyorquino Charles Roman. Desde ese día, Ciciliano sería conocido como Charles Atlas, centro de atención de una campaña publicitaria internacional que popularizó la frase "debiluchos de 44 kilos". Atlas les prometió a estas personas débiles que no tendrían que temerle a alguien que les arrojara arena en la cara si compraban su curso. These came from the very fertile brain of Charles Roman. And with these phrases and with these wonderful ads, playing on the insecurities of young boys who didn't want to be weak, didn't want to have bigger, stronger boys take the girls away from them, they were able to sell a type of training called dynamic tension. El curso de atención dinámica se vendió en una serie de lecciones por correo. Mientras Atlas aumentaba su musculatura por medio del levantamiento de pesas, no recomendaba en su curso el entrenamiento con pesas, ya que este resultaría en atrofia muscular. No obstante, aconsejaba la tensión dinámica que consistía en presionar y relajar dos músculos entre sí. Now, this is not totally without effect or without benefit.
but it's not nearly as effective, not nearly as efficient, not nearly as productive as lifting weights. They made a fortune of money, each of them, by, in effect, selling a product which was not nearly as effective as the product that they denigrated in their ads. El lucrativo curso se vendió millones durante los 50 años subsiguientes. La sólida reputación no podría ser minimizada ni por campeones en levantamiento de pesas como Jack LaLanne. Antes de convertirse en el primer instructor de la televisión, LaLanne dirigía un gimnasio en Oakland. I was a nut, I was a filbert, I was a crackpot. And the doctor, you go to that Jack LaLanne, you won't get an erection, you'll get hemorrhoids, and you women, I had women working out with the weights, you're going to look like a man, and you older guys, I had 80, 85-year-old men working out, you're going to get a heart attack. That's what I had to go through. It was terrible. And I was the first one ever to have athletes working out with the weights. And their coaches said, if you don't quit that Jack LaLanne, we're going to kick you off the team. I had to give them keys to work out at night so nobody knew about it. You think that wasn't Middle Ages? You think that wasn't the Dark Ages? You think that wasn't the days of ignorance? A pesar de años de pruebas que demostraban que el entrenamiento con pesas podía realmente aumentar la flexibilidad, la atrofia muscular continuó siendo un gran dilema que cobró vida propia. No obstante, más tarde, dos hombres que competirían en el campo de la publicidad se comprometerían a erradicar el mito de la atrofia muscular. El creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, era un admirador del fisicoculturismo. Fue jurado en una de las competencias de Bernard McFadden en 1920. Fisicoculturista se regresará en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Es un terreno de 1000 metros cuadrados donde se reúnen los más impresionantes fisicoculturistas jamás vistos. Se trata de Muscle Beach en Venice, California, hogar de una nueva generación de hombres y mujeres profundos. Las pesas y los aparatos multifuerza son muy diferentes a los utilizados a finales del siglo pasado. Sin embargo, siguen cumpliendo la misma función, aumentar la musculatura. The new machine today compared to when I was very young does not make any difference. It's still the old-fashioned conventional barbells and dumbbells. Machines are good for toning. It does make a difference, but to build a real good physique, a sound body, there's nothing going to take the place of conventional weight training. Los fisicoculturistas de Muscle Beach siguen la tradición de levantar pesas bajo el sol brillante de California. De hecho, un grupo de mujeres y hombres con suficiente edad como para ser abuelos de las figuras contemporáneas fueron en un tiempo las estrellas de otra Muscle Beach localizada aproximadamente a 1,5 kilómetros de la costa. El Muscle Beach original. All the old Muscle Beach, yeah, everybody was working out. They had weights there, barbells and dumbbells, and of course the new Muscle Beach, I mean, they're doing good, but it was altogether a different thing. Different air and different attitude. La antigua Muscle Beach comenzó en 1939 con una plataforma larga de madera instalada en la playa de Santa Mónica, en California. Mujeres y hombres jóvenes comenzaron a acercarse a la plataforma para realizar paradas de manos y levantamientos acrobáticos, lo cual atraía a cientos de curiosos. Con el tiempo, se instalaron equipos de gimnasia y los espectáculos de novatos se hicieron más entretenidos. Acróbatas profesionales pertenecientes a grupos itinerantes realizaban presentaciones durante su estadía en Los Ángeles. Acrobats from all over the world would come there to train. You know, they had rings and bars and mats and tumblers and hand balance, all that stuff. Muscle Beach también atrajo a levantadores de pesas y fisicoculturistas, mujeres y hombres que se negaban a creer en las advertencias de la atrofia muscular. Los visitantes regulares de Muscle Beach incluían también a Les y Abby Stockton, una pareja de adolescentes que luego contraerían nupcias en 1941. When we were doing this down at the beach, we never understood that we were pioneering anything, that we were starting anything, that we were starting a movement.
Ronald Reagan never thought he'd be president when he was playing B movies. Abby Stockton, conocida cariñosamente como La Gordita, se convertiría en una de las mayores atracciones de Muscle Beach. Esta chica era la fiel representación de la feminidad y musculatura. A los 82 años de edad, Abby Stockton todavía realiza ejercicios con una pesa de 18 kilos que utilizaba en Muscle Beach cuando aún era una adolescente. Abby nunca trató de convertirse en una fisicoculturista, solo deseaba mejorar su figura. I went to the library and was looking for exercise books, and among things I found Bernard McFadden's magazines. It was kind of like a new world to me because this was health and exercise, and the combination, it really intrigued me. La Gordita comenzó a levantar pesas con la ayuda de su novio Les. Ambos desarrollaron un físico musculoso. El cuerpo de La Gordita estaba cubierto con un excepcional traje de baño de 2 piezas que su madre le había confeccionado. Su popularidad en Muscle Beach la llevó a ser la portada de varias revistas nacionales. I do feel that we were pioneers, all of us, and especially for women, because it was not something that was accepted for a long time. It wasn't an unusual impact on people. It was the first time that people like us came and did weights and worked with both men and women on the platform and did all kinds of acrobats, and that made quite the difference. La Gordita continuó influenciando la vida de otras mujeres. Durante la década de los 40 y 50 escribió una columna sobre la salud para la novedosa revista Strength and Health, una publicación que más tarde destruiría el mito de la atrofia muscular. En 1948, los Stockton abrieron un gimnasio en el que había instalaciones contiguas para el entrenamiento con pesas para hombres y mujeres. La sección dirigida por La Gordita se convirtió en uno de los primeros gimnasios femeninos para el entrenamiento con pesas. Aunque los Stockton promocionaban los beneficios de pérdida de peso aportados por este tipo de entrenamiento, el aumento de la musculatura aún era una idea que intimidaba a la mayoría de las mujeres. Mientras que las exigencias del negocio les dejaban menos tiempo a los Stockton para asistir al Muscle Beach, nuevas estrellas emergían a mediados de la década de los 50, como por ejemplo Upper Atkinson, una joven de 14 años considerada como la chica más fuerte. Ella sorprendería al público cuando levantó 4 hombres en su espalda. Sin embargo, los vecinos comenzaron a sentirse incómodos con Muscle Beach, preocupados de que atraería elementos indeseables. Una violación causó el cierre final del establecimiento. Muscle Beach fue clausurada y desmantelada en 1959. We always found it very a great deal of fun. Of course, if it happened to rain or anything, that would kind of spoil your time because you couldn't do anything down there then. But we were lucky. We had lots of very wonderful days. Disipar un mito. El legado de Muscle Beach pudo significativamente contradecir el concepto de atrofia muscular. A atletas como la exestrella de la NBA, Byron Scott, no se le hubiera aconsejado realizar levantamientos de pesas durante la década de los 50 por temor a que le restara velocidad y arruinara su rendimiento. No obstante, los atletas y no atletas de hoy obtienen fortaleza y otros beneficios para la salud mediante el entrenamiento con pesas. En 1952, en la Universidad de Springfield, Massachusetts, ocurrió un evento increíble que acabó con el mito de la atrofia muscular. Bob Hoffman, el editor de la revista Strange and Health, se convirtió en uno de los más fuertes críticos de la atrofia muscular. Bob fue invitado al instituto para que hablara de su experiencia. Bob asistió en compañía del gran físico-culturista John Grimick y el campeón de levantamiento de pesas John Davis. En la audiencia se encontraba el doctor Peter Korpovic, un fisiólogo que creía en atrofia muscular.
Hoffman talked about the concept of resistance training as a way to improve your athletics. And then John Grimmick did a posing exhibition. Después de la exhibición, Karpovic retó a Grimmick a que se rascara detrás del cuello, presumiendo que sus músculos no le permitirían realizar un movimiento tan sencillo. So Grimmick, after joking that, well, his back of his neck didn't itch, did comply and scratched from above and from below. He then did a handstand, and from the handstand went over to the front into a front-back full leg split. And then John Davis came out, the 225-pound weightlifter, with a 150-pound dumbbell in each hand. He did a standing backflip. Well, the crowd, the students, the professors were dumbfounded. They were thunderstruck by this. And to his credit, Karpovich came up after the performance and said, "I must apologize to you. I had no idea." Get stronger, get stronger. A medida que la atrofia muscular se convertía en algo del pasado, la búsqueda de la musculatura produciría cuerpos más grandes, fuertes y asombrosos nunca antes vistos. La inglesa Ivy Rosell fue la primera mujer que compitió en el levantamiento de pesas junto con hombres en 1925. Físico-culturistas regresará en Maravillas Modernas. Siguiendo la tradición de Bernard McFadden y la publicación Physical Culture, la revista Strength and Health de Bob Hoffman utilizó el poder de la prensa para promover el desarrollo de la musculatura como una excelente vía para mantener la salud y el físico. Para la década de los 50, Joe Weider no solo completaría la triunfante campaña publicitaria, sino también glorificaría la musculatura mediante competencias espectaculares de físico-culturismo que más tarde introducirían al mundo estrellas como Arnold Schwarzenegger. Las revistas de Weider incluyen Muscle and Fitness y Flex. Durante la década de los 50 fueron leídas por un joven de Brooklyn que había nacido con un problema de audición crónica. La revista inspiraría a Lou Ferrigno a superar su impedimento congénito mediante el levantamiento de pesas. Más tarde se erigiría como campeón mundial de físico-culturismo y protagonista de la serie televisiva Hulk, el hombre increíble. Joe Weider's magazine brought the bodybuilder to life, and I was able to identify with that and apply it to myself, that there was a world out there of fitness, of bodybuilding, there was a sport, and I educated myself reading Joe's magazine, and that became my career. Nacido en 1923 y criado en Montreal, Joe Weider adquirió conocimientos de levantamiento de pesas mediante revistas de segunda mano que llegaron a obsesionarlo. In those days in Canada, they did not sell barbells or dumbbells that I know of. If you went into a sports shop and referred to dumbbells, I thought you were talking about people. La primera barra de pesas de Weider fue hecha a mano. De hecho, fue construida con una pieza de las ruedas de una locomotora que consiguió en un terreno que contenía chatarra ferroviaria. Tenía un peso de 45 kilos, lo cual le ayudó a experimentar un desarrollo muscular. It changed my life completely. It just filled me up with like a religious fervor that I got to tell the whole world how great this was. Durante su adolescencia, Weider continuó fortaleciéndose. Las personas comenzaron a preguntarle cómo lo había logrado. En 1939, con $7, comenzó a escribir y dibujar gráficos de sus secretos en su primera revista de actividades físicas titulada Your Physique. My mother thought I was a little loony. So she says, look, you're 17 years old, you never used a typewriter, you're not very versed in writing, and $7 is not going to get you far. She says, I think that tomorrow morning you better go with your dad to the factory and learn a trade, or you're going to grow up to be a bum. Your Physique no solamente sirvió de base para una serie de revistas de actividades físicas, sino que también ayudó a Weider a convertirse en uno de los primeros fabricantes canadienses de equipos de entrenamiento a comienzos de la década de los 40. I would get loads of letters that says, you give me great advice, you tell me how to train, but where I get the weights. So out of necessity, I began to manufacture weights. I made a mold, I had a foundry that made the barbells for us, and I would pack the weights myself. I did everything from beginning to end. Con el éxito de ventas de sus revistas y pesas, Weider transformaría el levantamiento de pesas en un gran deporte de competencia.
En 1965, él y su hermano Ben establecieron la primera Federación Internacional de Físico-Culturismo para regular y promover el deporte. Además, crearon la competencia de Mr. Olympia. No se escatimaron gastos para convertirlo en uno de los más extraordinarios eventos del físico-culturismo. Firmaron a atletas carismáticos como Schwarzenegger y Ferrigno para presidir el evento. Con el Miss Olympia, el físico-culturismo se convertiría en el único deporte que estuviera desde un comienzo al alcance de hombres y mujeres por igual. Irónicamente, mientras la conquista de la musculatura se encontraba en la cúspide de la fama, también enfrentaba su capítulo más polémico. Esteroides. La mayoría de los esteroides son una forma sintética de la hormona masculina testosterona. Sintetizar la testosterona en una forma química fue un gran descubrimiento científico. Este adelanto de la medicina ocurrió en un laboratorio alemán en 1939. The Germans were very interested in this issue because they wanted to use these agents to promote muscle mass and strength in their soldiers. After the war, many of the German chemists who were working in this area were taken to Russia by the Russians. Los rusos se percataron de que, al inyectar la testosterona sintetizada en el músculo, causaba determinados efectos en el organismo. El más obvio era el aumento enorme de los músculos. Las Olimpiadas de 1952 fueron testigos de una victoria inesperada de medallas de oro obtenidas por parte del equipo ruso de levantamiento de pesas. Poco después de los Juegos, se confirmó que los rusos habían estado experimentando con esteroides durante los entrenamientos. In 1952, this was news and this was not widely known around the country or around the world. But the use of androgenic steroids since that time has continued to explode. El uso de esteroides causa efectos múltiples en el organismo. Usualmente se inyecta una solución aceitosa en el músculo que forma depósitos pequeños y penetra lentamente en el torrente sanguíneo, donde comienza a surtir efecto. Uno de estos efectos es el anabólico o de encrecimiento de las fibras musculares. Este proceso se lleva a cabo al estimular o acelerar la sintetización normal de las proteínas en el cuerpo, las cuales forman la mayor parte de los componentes del músculo. También ocasiona que el organismo retenga nitrógeno, lo que causa un aumento general de peso. Como resultado, los atletas que la utilizan gozan de incontables beneficios a corto plazo debido a los efectos inmediatos del aumento de masa. Estudios también han demostrado que el entrenamiento de resistencia, como el levantamiento de pesas, también aumenta significativamente el efecto. An anabolic steroid is really not a competition drug. It helps you in the competitions, but the reason it helps you in competitions is because it helps you so dramatically during training. You recover more quickly from exercise. You can take more chances with your diet. You don't need as much sleep. Incluso en dosis más pequeñas también pueden causar otros efectos. En realidad, todos los efectos producen resultados negativos a largo plazo. Los esteroides han sido relacionados con enfermedades como el cáncer, embolias, enfermedades de hígado y riñones, encogimiento de los testículos, pérdida del cabello y comportamiento psicótico. Aún más importante, los esteroides han sido los protagonistas de los capítulos más dramáticos y generalmente más trágicos en la historia del físico-culturismo. Sin embargo, millones de individuos que no utilizan esteroides han experimentado la excitación de utilizar su musculatura para levantar tremendas cantidades de peso. Durante las últimas décadas del siglo XX, se comprobó que la atrofia muscular era un concepto mal entendido. Cientos de estudios e investigaciones han demostrado los múltiples beneficios para la salud a largo plazo. De acuerdo a la comunidad médica y al octogenario Jack LaLanne, nunca es tarde para comenzar.
See, as you get older from inactivity, the muscles atrophy, they waste away. Old age didn't do that. Like when I was a kid, I broke my arm when I was about 14 years old, cranking an old car and kicked and broke my arm. I had it in a cast for about 2 months. I took it out of that cast. I cried. It was a bone, just completely atrophied away. Now, was that old age? Inactivity. Con una variedad de figuras desde Jacques Laley hasta Luc Ferrigno y desde los antiguos griegos hasta los hombres fuertes, la conquista de la musculatura le ha brindado a la historia riqueza, entretenimiento, controversia e inspiración. Pero por encima de todo ha abierto las puertas a increíbles beneficios para la salud que perdurarán toda la vida.